Vamos a ver ahora un ejemplo del uso de la sentencia for. Recuerden mirar el video donde explico a través de un diagrama de flujo y hago un ejemplo de la sintaxis como para poder entenderlo mejor. Pero acá vamos a hacer un programa utilizando esa sentencia. El programa que vamos a hacer es un programa que muestra en pantalla los números del 0 al 10. Recuerden que el bucle for, como novedad con respecto a los otros dos bucles repetitivos, al while y al do while, incluía una variable contadora. Entonces, vamos a declarar acá esta variable contadora que vamos a utilizar. Es una variable de tipo entera, ¿sí? Que la vamos a llamar cont. ¿Está bien? Perfecto, ahí tengo declarada la variable. Recuerden que esa variable también, la variable cont, se puede declarar dentro del for. Después lo vamos a ver. Pero nosotros la declaramos ahí en la zona de declaración de variables. Arranquemos entonces con a empezar a escribir el for. El for se arranca justamente escribiendo eso. Se abre paréntesis y dentro del paréntesis tiene dos puntos y coma. Esta es la estructura mínima del for. Esas son las cosas que podrían estar todo vacío y esas son las dos cosas que no pueden faltar. ¿Sí? Bien, a la izquierda del primer punto y coma se inicializa la variable. La variable que voy a utilizar es la variable cont, entonces la inicializo y la inicializo en 0. Fíjense que en este caso, ¿cuál es la sentencia que yo voy a repetir? La sentencia que yo voy a repetir es la de mostrar el número, un printf que me muestre el número. Recuerden que tenía que ser un número del 0 al 10. ¿Sí? Voy a aprovechar esa variable contadora que utiliza el bucle for para que sea la variable que se va a mostrar, para que me dé este número entero que vaya de 0 a 10. Por eso lo inicializo en 0. ¿Está bien? Después de inicializar esa variable en 0, la variable contadora, entre medio de los dos puntos y coma va la condición. Y la condición, como lo que yo voy a querer hacer es que ese número se muestre desde el 0 hasta el 10, la condición justamente va a ser que cont sea menor o igual que 0, que 10. Que el printf, lo que tenga la sentencia que voy a tener dentro del for, se ejecute mientras cont sea menor o igual que 10. Recuerden que la condición siempre es mientras la condición. Mientras cont sea menor o igual que 10, entonces. Y después, en esta parte a la derecha del punto y coma, me pide que, el bucle for me pide que incremente la variable. ¿Sí? La puedo incrementar en el valor que yo quiera, en este caso la vamos a incrementar en 1, con más. Perfecto. Y después vendrían, entre llaves, las sentencias que yo quiero que se ejecuten en forma repetitiva dentro del bucle for. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es un printf, porque yo quiero mostrar el número en pantalla, ¿sí? ¿De qué? De la variable cont. Entonces, la variable cont es una variable de tipo entera, por lo tanto, perdón, ya las había abierto, es %d o %i, como quieran, le vamos a poner un /n para que vaya mostrando los números uno debajo del otro, y lo que quiero mostrar ahí es la variable cont, que es la que va a ir dando este entero que se va incrementando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a compilar esto, ¿sí? Vamos a ver si tira algún error, y el error es que me olvidé de poner el punto y coma en la línea, y ahí vamos de nuevo. Compilamos. Perfecto. Y acá vemos los números del 0 al 10. ¿Sí? Uno abajo del otro. Recuerden cómo trabajaba el bucle for. Lo primero que hace es inicializar la variable contadora. Lo primero que ejecuta es lo que yo le pongo acá a la izquierda del primer punto y coma. Después de hacer eso, de inicializar la variable, evalúa la condición. Si la condición es verdadera, ejecuta la sentencia, que en este caso es una única sentencia, que es el printf. Termina de ejecutar la sentencia y cuenta o incrementa en 1, cuenta que ya ejecutó una vez esta sentencia. Vuelve a evaluar la condición y si la condición es verdadera, vuelve a ejecutar la sentencia. Incrementa, evalúa, ejecuta. Incrementa, evalúa, ejecuta. Siempre y cuando la condición sea verdadera. Esto lo hace solo una vez la inicialización de la variable y es al ingresar al bucle. Cuando la condición sea falsa, o sea, cuando cont sea 11, esta condición va a ser falsa, por lo tanto se va a ir. ¿A dónde se va a ir? Afuera del bloque de sentencias del bucle for. Se iría ahí. Vamos a poner acá una línea, ¿sí?, que muestre
que diga salimos del bucle. Así nos damos cuenta que salió. Ponemos el punto y coma ahí. ¿Sí? Compilamos. Fíjense. Del 0 al 10 y después del 10 la línea salimos del bucle. ¿Ah? Perfecto. Bien, juguemos con el límite. Podemos, si le variamos el límite, si lo hacemos igual aquí, menor o igual que 15, o que se repita mientras cont sea menor o igual que 15, lo que vamos a lograr es que, perdón, ahí está, que muestre del 0 al 15. ¿Está bien? Perfecto. ¿Cómo sería este ejercicio, o esto que está acá, hecho en while? Fíjense la diferencia. En while, como yo no tengo variable contadora, la variable contadora la tengo que incrementar yo dentro de las sentencias. Fíjense que ahora el while tiene dos sentencias, ¿sí? Que es la de mostrar el número y aparte la de incrementar la variable contadora, para así yo tengo el control de cuántas veces se ejecuta esa variable. Hace exactamente lo mismo, ¿sí? Pero el bucle for me permite ponerlo dentro del paréntesis, eso. La condición es la misma, se escribe de la misma forma, mientras cont sea menor o igual que 10, ¿sí? Vamos a compilarlo, a ver si hace lo mismo. Ahí está. Muestra del 0 al 10 y cuando termina hace el printf de salimos del bucle. Entonces, exactamente lo mismo en cuanto a ejecutar repetidamente un grupo de sentencias. Lo único que el bucle for lo tiene todo dentro del paréntesis. Tiene la inicialización de la variable, tiene el incremento de la variable. Y fíjense que acá, en este caso, acá hay un error, pero que no se verificó, porque cont debería haberla en el momento de declararla, debería haberla inicializado. Porque si no, cont puede arrancar con cualquier valor. Como cuando uno pide, cuando uno declara una variable, lo que hace es reservar una porción de memoria. Esa memoria puede estar con ceros y unos, puede estar con basura. ¿Sí? Entonces cont puede arrancar inicializada en cualquier valor. Entonces yo podría haber corrido el riesgo de que si cont aparecía en un valor y supongan que era mayor que 10, entonces capaz que nunca entraba a ejecutar este printf. Tuvimos suerte que trabajó con cont igualada a 0. Pero cuando uno hace el while, como no tenemos la posibilidad de inicializar la variable en el while, la tenemos que inicializar cuando la declaramos o en cualquier otro momento, ¿no? Pero antes de entrar al while, yo tengo que ingresar con la variable inicializada. El bucle for me permite inicializarla acá. ¿Sí? Bárbaro. Vamos a hacer ahora un programita un poquitito más complejo, no mucho más, pero un cachitito más. ¿Sí? Es muy parecido, lo único que vamos a tener un límite variable. Nosotros con while, cuando hicimos el video del ejemplo, habíamos hecho un programa que pedía al usuario que ingrese un número, ¿sí? Ingresábamos un número desde el exterior y nos mostraba los números desde el 1 hasta ese número ingresado. ¿Sí? Es esto que está acá. Lo vamos a correr. Nos pide que ingresemos el número, le vamos a ingresar el 20, ¿sí? Y me muestra los números desde, bueno, en este caso desde el 0 hasta el 20. Desde el 0, ¿por qué? Porque tengo inicializada esa variable, la variable que yo estoy mostrando, el entero que se va incrementando lo tengo inicializado en 0. Si lo inicializo en 1, ahí va a ser desde el 1 hasta el número que le ingrese. Le ingresamos el 15, hace desde el 1 hasta el 15. Perfecto, eso mismo vamos a tratar de hacerlo en bucle for. Entonces, vamos a tener dos variables igual que acá en el while. Vamos a usar las mismas variables, la variable número y la variable entero. La variable entero va a ser la variable que se va a ir incrementando. ¿Sí? Entonces miren lo que vamos a hacer ahora. Voy a declarar solo acá la variable número, donde voy a guardar el número que me van a ingresar. ¿Sí? No hace falta inicializarlo porque ahí van a guardar, no importa lo que yo tenga, que cuando me ingresen el número va a estar ahí, o sea, va a pisar lo que haya.
¿sí? Una vez que declaro la variable número, le pongo el mensaje, ¿no? Que ingrese. Vamos a, ya que lo tenemos en el otro, así nos extendemos el video, vamos a copiarlo de acá. El printf, el pedir el número, ¿sí? Lo copiamos. Ahí está. Le decimos que ingrese el número y lo guardamos en la variable número con el scanf. Bárbaro. Ahora vamos a arrancar con el bucle for. Lo que yo tendría que hacer ahora, una vez que yo tengo el número ingresado, es repetir los números o mostrar los números desde el 1 hasta ese número que me ingresaron. Entonces vamos con el bucle for. Arrancamos, le mandamos los dos puntos y coma. Recuerden no poner, aquí es un error muy común, poner punto y coma acá al final, después del paréntesis. Si yo pongo punto y coma ahí, cierro el bucle for ahí y no me ejecuta nunca las sentencias, porque sería un bucle for sin sentencias. Fíjense que el bucle for no tiene sentencias si yo le pongo el punto y coma. Lo cierro. Entonces hay que prestar atención a eso. Las sentencias van acá entre estas llaves. Recuerden, si pongo el punto y coma ahí, mato las sentencias del bucle for. El bucle for se queda sin sentencias. Bien, arrancamos. Vamos a utilizar una variable como en el while. Recuerden que yo utilizo la variable que se va a ir incrementando, es la variable entero. ¿Sí? Bueno, acá en el for vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar la variable entero, pero no la declaro acá. Puedo declararla en el mismo bucle for. Entonces le digo int entero y lo igualo, en este caso, a 1, porque yo muestro, el programa mostraba desde el 1 hasta el número que me ingrese. Entonces igualo la variable contadora del bucle for, que en este caso se va a llamar entero, lo igualo a 1. La condición, ¿cuál va a ser? Lo tiene que hacer hasta llegar al número que me ingresaron, porque muestra desde el 1 hasta ese número. Entonces le digo, hacelo mientras el entero sea menor o igual que lo que tengo en número. ¿Sí? Y después que me incremente entero una vez. Entero más más. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué sentencia tiene que repetir? La vamos a copiar de acá del while. Es printf, esta que está acá. Ahí estamos. ¿Sí? Recuerden que en el while yo tenía que incrementar la variable entero dentro del cuerpo del while, pero el bucle for me ofrece la posibilidad de hacerlo acá en el paréntesis. ¿Está bien? Vamos a compilar, a ver, que no tengamos ningún error. Compilamos, me pide que ingrese el número, vamos a ponerle el número 10, y ahí me muestra del 1 al 10 todos los enteros. ¿Sí? Vamos a cambiarle el límite, o sea, vamos a ingresarle otro número distinto. Ingresa el número, vamos a ponerle 20, y ahí me muestra los números del 1 al 20. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea que con eso ya queda, espero que quede claro el uso de la sentencia for. ¿Sí? Con esto terminamos ya con las tres estructuras repetitivas, las tres sentencias para ejecutar bucles repetitivos que nos permite el lenguaje C. Bueno, espero que les haya quedado claro y nos vemos en otros videos.